Buenos días, miembros de la mesa, ilustrísimos novelistas, periodistas, querido compañero, señoras, señores, alumnos, congresistas en general, amigos todos. Mis primeras palabras son de bienvenida y agradecimiento por su presencia en esta universidad, en esta Facultad de Filosofía y Letras, para los conferenciantes a esta sesión, ya en su final, del Congreso Internacional El Canon del Boom, que de alguna manera la propia Universidad de Valladolid coorganiza, en cuanto miembro fundador de la Cátedra Vargas Llosa, por ser una de las universidades que en su momento tuvo el acierto, que agradezco a mi antecesor, de nombrar a Mario Vargas Llosa, doctor honoris causa de esta universidad, coorganizadora, digo, y ahora recepcionista de esta parte del seminario. Quiero expresar también mi agradecimiento y bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los alumnos, y el reconocimiento a la Facultad de Letras y a la organización de la Cátedra Vargas Llosa y también de Acción Cultural Española, que han tenido el acierto y han llevado sobre su espalda el trabajo de organizar este significativo congreso internacional. El Canon del Boom, así se titula, reitero, como todos ustedes saben, conmemora el 50º aniversario de la publicación de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Fue su primera novela. Fue, desde luego, la primera novela que los miembros de mi generación leyeron, porque creo recordar que fue la primera que se publica de esta corriente literaria, y en mi caso puedo decir que me hizo felizmente adicto a la corriente y después más ampliamente a la literatura latinoamericana anterior y posterior que a través del Boom descubrimos. A partir de su lectura, quiero precisar que fueron fundamentalmente en los primeros tiempos las novelas de Mario Vargas Llosa las que me abrieron a mí el camino, no solo en esta, sino yo creo que en toda la literatura, el camino en muy diversas direcciones. Me proporcionaron aportaciones fundamentales en muy diversos aspectos. El aspecto estrictamente literario, con sus facetas estéticas y sobre todo de conocimiento y aprecio por la lengua común y variada que existía y que no la habíamos descubierto hasta este momento, dispersa por España y la Latinoamérica o Hispanoamérica. En el aspecto cultural, de conocimiento del mundo, de un mundo muy próximo, muy lejano, con muchos rasgos comunes, pero con algunas particularidades que al principio vimos como, por así decirlo, excentricidades, y nos dimos cuenta después de que estaban en el propio núcleo de nuestra existencia y de nuestra cultura. También en relación con el pensamiento político, sobre todo con un aspecto del mismo, el de la relación entre la política y la literatura, o la literatura y la política, que en aquel momento nos preocupaba a todos aquellos que amábamos las letras, pero además nos interesábamos por solucionar determinados problemas sociales, económicos y políticos de nuestra sociedad. Sobre esos y otros aspectos, este Congreso está abriendo un diálogo que ya puedo constatar por las noticias que tengo de las diversas sesiones que se han realizado a lo largo de la semana, que es muy fructífero. Diálogo entre novelistas, periodistas, escritores, intelectuales del mundo latinoamericano,
y el español, diálogos con la sociedad española que se ha polarizado, y me alegro que así sea, en las universidades, en las 8 universidades que formamos parte de la Cátedra Vargas Llosa, precisamente, como digo, porque todos ellos tenemos ese rasgo, junto con otros muchos en común, de nuestra admiración, o que nuestra admiración por Vargas Llosa nos ha llevado a pedirle, y él ha aceptado ser doctor honoris causa. No quiero extenderme. Este congreso, estas jornadas, se abrieron magníficamente con la conferencia del propio Mario Vargas Llosa, a quien nunca envidiaré suficientemente la facilidad, la precisión, la belleza de su palabra y de su discurso, y estoy seguro de que hoy van a poder disfrutar de ese mismo bien hacer a través de la aportación de hijos y nietos del boom, como se decía ayer en la rueda de prensa. Les deseo que disfruten todo lo que yo voy a disfrutar, y debo decir que esto ha sido, entre otras cosas, un pretexto para desplazar algunos temas de la agenda que me resultaban mucho menos gratos y venir a compartir con ellos estos momentos que estoy seguro que serán para todos gratísimos. Gracias, pues, de nuevo a todos, y comenzamos. Ramón, si quieres tú, o voy dando yo la palabra. Comenzamos entonces con las ponencias, comenzando por la de Wilfrido Corral, ecuatoriano, nacido en 1949, un poquito más joven que yo, pero que seguramente tuviste una experiencia parecida con esta literatura. Ecuatoriano, pero radicado en Estados Unidos, autor de 12 libros sobre narrativa y prosa de no ficción hispanoamericana contemporánea. Su obra más reciente es Mario Vargas Llosa, La batalla de las ideas. En 2011 publicó Bolaño traducido, otro gran autor que ha influido mucho, sobre todo los que hemos seguido la literatura latinoamericana. Bolaño traducido, Nueva literatura mundial, y en 2010 Cartografía occidental de la novela hispanoamericana. También ha escrito sobre teoría crítica y los estudios culturales en Theories Empire, en coautoría con Daphne Patay. Fueron seleccionados ambos, o fue seleccionado como libro del año por la crítica de The Times Literary Supplement de Londres de 2005. Es compilador principal de la novela americana y hispanoamericana contemporánea, que Bloomsbury Continuum publicará en 2013. Con ustedes, pues, Wilfrido Corral. Buenos días, muchas gracias. Quiero agradecerle al señor rector, a los profesores González y Vega, su cordialidad, y a ustedes su presencia. Lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas. El profesor venezolano José Balsa iba a estar con nosotros, pero por enfermedad no ha podido llegar. Iba a llegar tal vez hoy, pero no ha podido. Y entonces lo que iba a presentar él será publicado en las actas, y les pido disculpas de parte de él. Yo voy a hablar de algo, y ya voy a explicar el título, porque parte del título está en inglés, algo onomatopéyico, el Boom Boom Room, y quiero comenzar con una anécdota muy reveladora. En los años 70, a finales de los años 70, la primera vez que venía a España, vi una caricatura de Mingote que salió en el ABC. Y era una caricatura de un escritor, presumiblemente español, con la boina, muy serio, etc., un estereotipo de la época, que estaba fulminado por un rayo en un banco, en un parque. Y el pie de la foto decía, otra víctima del boom, ¿no? Entonces, hace unos años, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince dijo que el realismo mágico era una vaca ordeñada. Ahora, los avatares de estos dos términos, el boom y el realismo mágico, habitualmente están entrelazados, son todo un género,
Y en verdad no quiero añadir aquí hoy a fetiches de escritores, agentes, editores, historiadores de literatura, periodistas y críticos que escriben con un tesauro. No hay una filosofía o teoría del boom, porque explicarlo así implica examinar un sistema que nunca tuvo. Discutirlo es como hablar de la muerte de la novela, es decir, mientras más se quiere enterrar al vocablo, más renace. Entonces, prefiero recuperar y comentar algunas opiniones perdidas en las nebulosas discusiones y evangelios partidarios que llevan medio siglo, para mostrar cómo el alarmismo debía haber fallecido la primera vez que se celebraron las exequias de un giro que sigue ayudando a definir lo que es y no es la narrativa hispanoamericana actual. Leer y creer los comentarios pasados sobre el boom deja la impresión de que estaba destinado a lograr su éxito más grande solo después de su muerte, cuando en realidad no fue recibido con brazos abiertos al principio. Hace un par de años, en el Escorial, Alfredo Bryce Echenique verdaderamente manifestó, cito, autores como Manuel Puig, José Balsa u Osvaldo Soriano quedaron en los márgenes por su temática, aunque luego hayan tenido mucha influencia. Fin de cita. Durante el boom no se hablaba de un neoliberalismo culpable de todo, y los indignados eran en su mayoría escritores que se sentían como el representado en el dibujo de Mingote. En un artículo de 1988, José Donoso pregunta si podemos hablar del boom como nostalgia. Y añade, cito, nadie discute que el boom de la novela latinoamericana es un tema que produce hastío. Actualiza así su historia personal del boom, publicada en 1972, el mismo año en que Emil Rodríguez Monegal, un gran crítico uruguayo, publicó su no menos personal El boom de la novela latinoamericana. Estas discusiones iberoamericanas sufren más de sobrepeso que de extensión. No tienen trama. Un consenso en esas porfías es que todo comienza en la España de los años 60, llegando a su hervor en 1970 con algunos comentarios poco inspirados de José María Gironella. Sigue una compilación de entrevistas como Los españoles y el boom, de 1971, hoy relegada nota al pie de las disputas actuales, tal vez por reproducir respuestas como la de Cela cuando le pidieron su opinión de Cortázar. Dijo Cela, perdonen, creo que yo no soy crítico, coño, y tenía razón. Ese mismo año, el venezolano Luis Augusto Núñez publicó un librito llamado Las mentiras del boom, actualidad novelística latinoamericana, que es una compilación de 16 notas publicadas en 1968 y 9 en periódicos de su país. En un introito costumbrista, Felipe Herrera Rial enaltece el libro porque Núñez lo había escrito, dice, sin recursos bibliográficos, con dificultades para estar al día, ya que el libro anda a la saga en provincia. Esto es evidente porque aparte de algunas reseñas, no todas negativas, Las mentiras del boom es una defensa elemental de un realismo no menos primario. Cuando en España se defendía los valores literarios locales, los hispanoamericanos no se quedaron atrás. Dos coloquios de finales de los 60 son representativos del diálogo de sordos o de buscar un enemigo donde no lo hay. En el primero, los reparos, apostillas e impresiones del canario cubano Manuel Pedro González, que falleció en el 74, a Cortázar, Vargas Llosa y sobre todo a Fuentes, fueron bastante anodinos. Dice, en la novela hispanoamericana, en el contexto del internacional, González niega toda originalidad aquella novelística. Pide a sus autores que se callen. Les acusa de lacayismo y de la región más transparente dice, cito, no conozco otra novela en español
en la que tanto se haya abusado de esta niñería. Fin de cita. Estos son los comentarios más elegantes y su inflexión se resume en esta cita. Por el descarriladero del mimetismo y la contrahechura de modelos extranjeros, la narrativa hispana jamás alcanzará jerarquía. Por esos viricuetos se desemboca en el colonialismo artístico y mental. Fin de cita. Hay más que discutir de las contradicciones de González, quien pocos años antes había polemizado respecto a lo que él llamaba el antiamericanismo del afrancesamiento de modernistas como Darío. Y vale recordar que los novelistas de hoy no tienen un azote académico parecido, que no se da cuenta de su propio colonialismo al sugerir a los novelistas, cito, tan desvelados por ponerse al día y tan sumisos a las nuevas modas, y les dice que lean a Lukács. En las actas de 1968 del 13º Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, dedicadas a la novela iberoamericana contemporánea, es revelador que en un artículo llamado Los nuevos novelistas, Rodríguez Monegal hable poco de los autores asociados sempiternamente con el boom y mucho de algunos que serían identificados con el post-boom. Como al año haría Fuentes en la nueva novela hispanoamericana, el uruguayo concluye: es el tema subterráneo y decisivo de la novela hispanoamericana de hoy, el tema del lenguaje como lugar, espacio y tiempo en que realmente ocurre la novela, el lenguaje como la realidad única de la novela. Ese comentario es revelador porque para entonces Rodríguez Monegal ya era el abanderado del academicismo y comercialismo en torno al grueso del boom. Su opinión debe ponerse en perspectiva con otra suya de 1966, cuando no recomendó la traducción al inglés de Sobre héroes y tumbas, llamándola un fracaso distinguido. Alrededor de esa época comenzaban las relaciones arbitrarias, la mercadotecnia ideológica entre autores, críticos y mercados, por la que frecuentemente se define al boom. Para los años asociados con el post-boom, es decir, los posteriores a la publicación en 1974 de Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, José Blanco Amor, nacido en La Coruña pero radicado en la Argentina desde 1930, publica un librito llamado El final del boom literario y otros temas. Solo el ensayo que da el título al libro trata el tema, pero el tono y actitud del crítico quedan fijados en la nota llamada Los burladores del arte, que presenta manera de prólogo. En 1978, como parte de un trabajo de preparación que nunca publicó, el uruguayo Alfredo Gravina, que insistía en definirse como comunista, publicó en la revista cubana Santiago el boom literario de América Latina, más desventuras que venturas. Como se nota, los títulos de las tempranas críticas del boom no pueden ser más transparentes o elementales en su carga ideológica. No es menos pertinente que para el año del artículo de Gravina, quien acusa a Vargas Llosa de crudeza por calificar de primitiva a la novela del realismo crítico, varios críticos comprometidos como él comenzaron a radicarse en Estados Unidos, y algunos siguen haciendo de censores y resucitadores de varios realismos caducos. Por eso vale detenerse en una visión más interna de un practicante. Cuando comenzaban las comparaciones entre los boom respecto a precursores y epígonos, en un texto de 1984, Boomes, protoboomes, subboomes, Tito Monterroso cuenta que con los Donoso dio en su casa algo que llamaba una fiesta Walter Mitty. Walter Mitty, el personaje de Thurber que fantaseaba sobre todo y con ilustraciones, etc. Y Monterroso dice que estas fiestas
consistían en formular grandes listas de personajes a quienes invitaríamos y después, de acuerdo con los defectos o simpatías de cada uno de ellos, ir tachando nombres hasta que, como a las 2 o 3 de la mañana, no quedaba ninguno y la fiesta no se hacía porque ya la habíamos vivido. Fin de cita. La típica reticencia e ironía de Monterroso revelan que pensar el boom en términos generacionales, que algunos consideran tan importantes para su imagen, es subestimarlos. En su historia, Donoso habla del proto-boom, el boom junior y del grueso del boom, en que coloca a Monterroso junto a otros prosistas que, con razón, habría que recuperar. La lección que se desprende de estas consideraciones, más allá de ampliar el elenco de los 4 fantásticos que define el canon, es que a pesar de sus diferencias en materia y enfoques, hay una fundamental comunidad de valores entre los boomistas y los que les siguen. Hacia los 90, el boom no necesitó un periodo especial, como el que le ayudó a los cubanos a adiestrarse en la posmodernidad sin deshacerse del posexotismo, porque sus mitos ya estaban establecidos. Aunque no sé de una revisión a 10 años del movimiento, el carácter cíclico de ellas es patente, casi generacional. En 1993, El País recogió unas opiniones de Rosa Pereda con el título Cumpleaños del Boom Latinoamericano, subtituladas Hace 30 años que los escritores de América Latina comenzaron a invadir las librerías españolas. Naturalmente concluye que para entender lo que ocurrió en aquellos años hay que tener en cuenta los cambios sufridos por el mercado del libro. Fin de cita. Decía diálogo de sordos porque, como los nuestros, de Luis Hars y Bárbara Dorman, los coloquios resumidos y discusiones similares brillan por su ausencia en locuaces revisiones recientes como de Gabo a Mario, de Ángel Esteban y Ana Gallardo, de 2009, cuya gran ventaja fue poder aprovechar la correspondencia entre los boomistas. En última instancia, no importa cuán buenos son esos libros, porque el mundo y con él la biografía literaria y la crítica han cambiado desde 1966 y desde 2009. Por otro lado, los herederos del boom, agenciados por Macondo, Palabra de América, Líneas Aéreas, El Crack y los de Bogotá 39, están tan atrapados en su tiempo respecto a sus preocupaciones que no pueden trascender su momento histórico. Vuelvo a mi título, ¿no? Porque hace unos años, al hablar de la nueva generación de narradores latinoamericanos, mi colega latinoamericanista, Eduardo Becerra, preguntaba ¿qué hacer con el abuelo? Hoy, que ya son cuarentones o cincuentones, se puede preguntar ¿qué hacer con los nietos? Bueno, para volver al título, para evitar las galimatías del Spanglish, que se ha apropiado de algunos herederos del boom, mis adjetivos no son una aliteración, sino una referencia al cuarto en que parece estar encerrada la discusión. Boom Boom Room es el nombre popular para bares de avanzada del mundo vil de la generación X estadounidense. Es más bien un emblema de los enfoques anglosajones sobre el boom que proliferan y tergiversan su historia cuando se dispone, sobre todo en archivos universitarios estadounidenses, de documentos personales de agentes, autores, críticos, editoriales, instituciones culturales y revistas. Si el boom es más una gran explosión que ha dejado rastros permanentes no resueltos por las agendas políticas de la academia y los descuidados atajos de la amnesia histórica de parte de los sucesores y sus partidarios, las lecturas anglosajonas están limitadas por la ausencia de las bases originales del movimiento. La idea de dar por acabada la discusión en torno al boom, o por lo menos mantenerla dentro de su contexto inicial, también reaparece en español. En Voces del Boom, monólogos del año pasado, Robert Saladrigas recoge una selección de sus retratos literarios
de varios autores hispanoamericanos que él publicó entre 1968 y el 74. Recuperaciones como esa sirven para aumentar o disminuir el alcance del boom y para distorsionar el elenco reconocido. En 1968 se organizó, como dicen ellos, con inevitable improvisación, un ciclo de conferencias en Cuba sobre la literatura latinoamericana del momento, publicado en 1969 como Panorama Actual de la Literatura Latinoamericana. El editor José María Castellet contribuyó con la actual literatura latinoamericana vista desde España, y no menos constantes que sus elogios de la literatura del continente son sus avisos sobre la España franquista. Como Mingote, sin referirse a ninguno en particular, Castellet dice: yo quisiera que algo que puedan aprender los novelistas y escritores españoles fuera precisamente el ejemplo latinoamericano, que supiéramos liberarnos de los formalismos de la literatura europea, pero no para caer en los formalismos posibles de la literatura latinoamericana, sino para encontrar las formas propias y adecuadas a nuestra literatura. Y con esto termino. El boom ha formado o consolidado alianzas desde entonces, o las ha eliminado para probar buena fe ideológica u obtener prebendas, rara vez para expresar preferencias racionales y consideradas. Tal vez es parte de la práctica crítica actual, o se recompensa el conformismo y marginaliza la independencia. Al proceder así, se olvida que el boom nunca tuvo en cuenta las ortodoxias reinantes, la falsa reverencia o la preocupación de ser condenado al ostracismo. En un artículo publicado en Ínsula en el año 2004, que se llama «De cuando el crack no hizo boom, un diagnóstico», el escritor mexicano David Miklos sostiene, cito: «Son pocos los críticos que se han atrevido a llamar a las cosas por su nombre, como si entre nosotros aún fuera pecado tachar de comercial a un narrador, cosa que en el mercado editorial se hace todo el tiempo. Para concluir, que el narrador mexicano mejor dotado de su nómina es José Manuel Prieto, que dice: aunque su origen nacional sea cubano y su ánimo eslavo». Es más o menos la misma idea que se expresó en México cuando salió Los Detectives Salvajes, que muchos autores mexicanos decían que Bolaño era el mejor autor mexicano de su generación. A pesar de medio siglo de entierros y exhumaciones, el terreno mítico del boom sigue siendo fecundo y frágil, y su nobleza rústica y su peso moral, absorbidos o resistidos, son una fuerza inescapable para la invención artística de las literaturas iberoamericanas. Así, cualquier memoria que se quiera construir del boom dice más de nuestro apego sentimental a la literatura de nuestra juventud. Es una inclinación poderosa, y el poder yace frecuentemente tanto en el sentimiento como en la calidad de esa literatura. Ese poder puede hacernos creer en la supremacía total de una era en la literatura, una época que en verdad terminó hace 50 años, porque son muy pocos los novelistas y novelas, piénsese solamente en Bolaño y las suyas, que la han replicado hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Will. Como el coloquio creo que es preferible que se haga después y el moderador señalará los aspectos que le parezcan más relevantes para orientar el mismo, creo que lo que procede es que dé a continuación la palabra a Jeremías Gamboa, peruano, limeño, nacido en 1974, que va a hablarnos en torno a un título que frente al anterior resulta un poco largo y a veces más evocador de lo que fue el boom.
Generales y padres. Filiación y universo doméstico a 50 años del boom. Jeremías Gamboa es escritor y periodista, Master of Arts en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Colorado. Publicó en 2007 un libro de ficción, quizá el primero, Punto de Fuga, y después ha continuado su obra fundamentalmente a través de numerosos cuentos que han ido siendo recogidos en antologías como Estática Doméstica, 3 generaciones de cuentistas peruanos, publicado por la UNAM de México, o Nuevo Cuento Latinoamericano, publicado aquí en Madrid por Mare Nostrum, y en revistas españolas como Quimera y de Barcelona Review. Tiene próximo un libro que nos dará a conocer el próximo año, una novela, 2013, y junto a esta labor literaria ha sido profesor de universidades peruanas y ha escrito columnas de autor en las revistas Caras, Somos, el Diario del Comercio y Asia Sur. Jeremías, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la asistencia esta mañana, al rector, a los profesores, a la Universidad de Valladolid, a la cátedra. Yo tengo algunas notas preparadas un poco desde mi posición de escritor, que es básicamente lo que he estado haciendo los últimos 8 o 9 años. Y espero, claro, seguro Willy y José María van a dar alcances mucho más precisos. Lo que yo tengo más bien son intuiciones de la experiencia de un nieto del boom, que es más o menos como nos han estado llamando a los escritores de los años 70 que estamos acá. Resulta que soy un nieto y me siento un nieto muy satisfecho en realidad por tener los abuelos que tengo. En la premura de la organización, o sea, de mi demora al entregar el título de mi intervención, yo titulé esta intervención como Generales y Padres. En verdad, si pensamos en Gabriel García Márquez, podría llamarse Coroneles y Padres, porque coronel es lo que a él le interesa más. Y si pensamos en un grupo, un corpus de novelas importantes del boom, podríamos llamarlo Dictadores y Padres. Este título habla de una doble tarea que los autores del boom realizaron durante los años en que fueron una camarilla de amigos y en que fueron el boom propiamente dicho, que es la necesidad de conjurar un asunto personal, que es lo que conforma a un escritor, lo que lleva a un escritor a escribir, y por otro lado, cumplir una misión social. Es una tarea inmensa que un escritor de mi generación se quedaría estático ante ella, absorto por la inmensidad del tamaño, y creo que allí viene la grandeza de estos escritores. Mario Vargas Llosa ha escrito, ustedes conocerán la teoría de los demonios, que es una teoría muy biográfica de la generación, de la necesidad de escribir, y filiación es un tema que va a recorrer toda mi intervención, porque tengo la impresión de que para todos los escritores del boom el asunto de la adscripción a un padre o a un abuelo, ya que soy nieto del boom, está relacionada completamente al trabajo de ellos. Sin embargo, tenían también esta necesidad de nombrar la realidad latinoamericana, de colocar la lengua en un lugar a nivel mundial, y por eso es que he establecido este título. Generales, por un lado, que son sombras del padre, y padres reales de estas novelas. Vargas Llosa, como les decía, en Historia de un deicidio, este libro tan generoso que él escribe sobre Gabriel García Márquez en esos años primeros del boom, señala que un escritor se forma por traumas. Entre otras cosas, habla de los demonios biográficos y dice, son traumas los que hacen que un escritor se dedique a escribir. Y dice algo que es muy pertinente a mi intervención. Dice, que a mí me conmovió mucho cuando lo leí en su momento. Dice, a veces es por ausencia del padre que un escritor escribe, o a veces es por una excesiva presencia del padre. Yo estoy pensando en Mario y estoy pensando en Héctor Abad Faciolince, el olvido que seremos, que tiene un padre, ¿no? Dice, a veces es porque el padre lo golpeaba y es vertical, o a veces es porque el padre era demasiado mimador y demasiado consentidor y el hijo se rebela. A pesar de eso, es interesante que el propio Vargas Llosa, según se ha señalado en algunas jornadas que ha habido en Madrid durante este coloquio, haya señalado que cada vez que escucha hablar de psicología sale corriendo del cuarto. Empiezan a hablar de Freud y Mario Vargas Llosa está a 2 cuadras de la habitación en la que se está hablando porque teme la psicologización como a nada. Sin embargo, su teoría de la creación literaria pasa mucho por el inconsciente y por relaciones familiares. En El pez en el agua, ustedes recordarán cuando empieza el libro, que es un poco
el libro de su vida, ¿verdad? La primera escena es la escena en la que el padre aparece en su vida después de que él ha creído que estaba muerto y modifica su percepción del mundo y tal. Esto indica claramente que el padre es un tema central para Mayo. Para un escritor de mi generación, que ya está liberado de la mochila que los escritores del boom tenían, es muy sencillo dedicarse a centrarse más en los asuntos mucho más literales de nuestras propias biografías, el asunto de la familia y de las relaciones familiares. Los escritores del boom no tenían esa prerrogativa que tenemos nosotros porque no tenían abuelos en algún sentido, no tenían padres tampoco, o no se reconocieron en sus padres, a los que llamaron primitivos. No los llamaron primitivos, pero Vargas Llosa, como ustedes saben, escribió este ensayo flamígero en una polémica con Óscar Collazos y decía que la novela que lo precedía era la novela primitiva. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, lo que yo sostengo, o lo que yo más o menos intuyo, es que a pesar de que ellos tuvieron esta misión, que luego explicaré un poquito mejor, de nombrar la realidad latinoamericana, que es lo que les da la grandeza, estos escritores se las agenciaron muy bien para, a pesar de hacer eso, conjurar o intentar conjurar el problema que todos ellos tenían con sus padres o madres. Tengo una cita que voy a leer de Carlos Fuentes, del ensayo La nueva novela hispanoamericana. Era tal el trabajo de esta gente que además de escribir obras maestras, teorizaban sobre ellas en tiempo presente. Una cosa impresionante. Escriben y inmediatamente escriben no manifiestos, sino ensayos. Y Fuentes tiene uno en el que incluye una cita que para mí es como central en mi intervención. Les pido disculpas por el lenguaje escatológico, pero era parte de lo que el boom solía hacer. Y claro, es una forma de renovar la lengua o de actualizarla. Dice lo siguiente Fuentes, dice, hablando de varias novelas de esos años, dice: mundo de la bastardía de los hijos de puta, los piuranos llaman atropellada a la víctima, se refiere a los piuranos de la Casa Verde, y a la operación, a la violación, fusilito. Y al vástago resultante lo llaman hijo de atropellada, fusiloquio, 7 leches. ¿Quién es mi padre?, pregunta sin cesar Juan Preciado en el Pedro Páramo de Rulfo. ¿Quién es mi madre?, clama la japonesita de otro burdel, el de José Donoso en El lugar sin límites. Una gran carcajada anónima les contesta: a ellos como a los bastardos que pueblan la Casa Verde, hijos de atropellada, fusiloquitos, 7 leches, madre puta, padre desconocido. Y sin embargo, el padre tenía un nombre, dice Fuentes: Pedro Páramo, don Anselmo el arpista, Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Y la madre era anónima. Pero los bastardos solo conocen realmente a su madre, jamás a su padre. Son apátridas. La impresión que yo tengo es que... es un citón, ¿no? Es un citón así que lo deja helado a uno. Porque tiene connotaciones políticas. Ustedes sabrán, buena parte de las grandes renovaciones en los lenguajes de la literatura provienen de los márgenes de la literatura. En el caso del inglés es el momento en que el inglés empieza a anquilosarse, es Joyce, que viene de Irlanda, son los norteamericanos, ¿verdad?, quienes renuevan el lenguaje, y ese es uno de los grandes aportes del boom. En algún momento Fuentes es un poco más radical, no tengo la cita exacta, y dice algo así como: nos conquistaron, ahora nosotros vamos a conquistar con el lenguaje, ¿no? La renovación viene de los márgenes, una lengua hablada muy fuerte en muchos idiomas que de pronto ofrece un gran vitalismo y una circulación nueva a la lengua española de ese momento. Lo que vemos aquí es que, a pesar de que estas citas, Pedro Páramo, el lugar sin límites, provienen de obras simbólicamente muy densas y que tratan de nombrar la realidad latinoamericana, el problema es el de la afiliación, o está debajo de los temas de fondo. Yo tengo la impresión de que hay dos estaciones en algunos de los autores del boom, sobre todo en Vargas Llosa y García Márquez, que son quienes tienen una obra sostenida durante mucho más tiempo sobre estos temas. Es una estación en que ellos nombran vinculan la imagen del padre que están buscando, que es ausente en los dictadores, ¿verdad?, y otra en la que llaman a los padres padres. Y estas obras son ya obras tardías, obras que ya no son del propio momento del boom en Barcelona y tal. Y yo tengo la impresión, esa es una intuición, que esas son las obras que en este momento tienen una vigencia mayor, o son las que literalmente nos influyen más a los escritores de mi generación. Digamos que son las últimas, las travesuras de los abuelos más recientes son las que más nos conmueven y nos llaman en algún sentido. ¿Por qué estos escritores tienen esta relación con el general? Carlos Fuentes, en La nueva novela iberoamericana, señala que los aportes del boom son dos, básicamente. El lenguaje, ya lo referí,
y lo otro es la imaginación mítica, la capacidad de inscribir las historias de Latinoamérica, no en una... organizarlas a través de un río de estructuras narrativas que son universales. Antes el escritor del 19 escribe nomás la historia, no le importa el diálogo con otros autores de enorme nivel. Y por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuando escribe su primera novela, La hojarasca, la está haciendo dialogar de alguna manera con los griegos, ¿verdad? O sea, ese hombre que tiene que sacar el cadáver y que lo van a apedrear, ya está instalando la imaginación a un nivel muy, muy alto. Y lo mismo ocurre con Pedro Páramo, este viaje del hijo en busca del padre. Están ya en estructuras de poder. Pero lo que no toca el boom directamente en esos primeros años lo refiere muy críticamente Luis Hars en un libro que se ha puesto nuevamente en la mesa. Es una de las cosas buenas de haber cumplido 50 años el boom, Los Nuestros. Y él, que no deja, como dicen en Perú, monstruo sin cabeza, es muy crítico con todos los escritores de la tradición latinoamericana de ese momento. Hars dice que la literatura del boom desdeña lo interno, ¿verdad? Es esta cosa ante lo psicológico y la mirada interior. Y dice que lo que se ha hecho es descuidar mucho la caracterización del personaje. Dice él, en general nuestros escritores crean atmósferas, no caracteres, dice Hars. Novelistas subjetivos como Netti y García Márquez proyectan una sola subjetividad en su obra, pero hay señales en Cortázar, en Fuentes, en Guimarães Rosa, de que a medida de que el novelista va tocando fondo en su propia humanidad, descubre también la de los demás. Asturias le dice a Hars en ese libro que, dice, un escritor de Europa puede dedicarse tranquilo a explorar los problemas complejos de la psicología individual, pero el latinoamericano no puede. Vargas Llosa, en un video que he visto hace muy poco, cuando el Nobel le hace un documental, sale muy jovencito diciendo que el latinoamericano tiene como blanco delante. El francés, el inglés ya tiene una relación con una realidad que ha sido traspuesta a literatura, el latinoamericano no. Y ante esta misión, los escritores del boom reciben, esa es una idea que me parece a mí, la agenda del 19. Ellos, por supuesto, como buenos parricidas, como buenos hijos de la tradición de la ruptura de la que hablaba Octavio Paz en Los Hijos del Limo, ellos son parricidas totales. Mario Vargas habla del deicidio, hay que matar a Dios, ¿no? Se salen a matar, ¿no? Los latinoamericanos, el rayo que atraviesa al español, ¿verdad? No creen en nadie. Y claro, ellos distinguen rápidamente la novela anterior como una novela primitiva. A 50 años de pasado este momento, el distingo no es tan radical. Radical a nivel de formas, pero a nivel de agenda y de preocupaciones, yo me atrevería a decir que todavía tienen la misión de completar la función del siglo XIX, referir la realidad. Vargas Llosa, en un ensayo sobre José María Arguedas, La utopía arcaica, dice que la literatura latinoamericana es producto de un equívoco, un sucedáneo, dice que fue en el XIX. Ellos terminan son la última estación de ese problema. Él dice que las ciencias sociales fueron tan desprestigiadas en América Latina que la literatura cobró un lugar que no le tocaba representar, que es referir la realidad, denunciar a los políticos que son autoritarios, y que eso hizo que los escritores se perdieran de la misión que deberían haber tenido y que descuidaron. Él dice, el reino de la subjetividad se convirtió en América Latina en el reino de la objetividad. Pero bueno, ellos, si bien renovaron con el lenguaje, su preocupación es muy social también. Ellos tienen que referir una serie de... ustedes verán el carácter de denuncia que tiene la obra de Vargas Llosa en La Casa Verde, Nació y los perros, el ejercicio del poder. De manera que, a pesar... con el lenguaje y con la imaginación mítica, los escritores del boom no tenían lugar para escribir sobre su padre o su madre, cómo se sentían como novios. En ese primer momento ese no era un tema destacable. Yo recuerdo un ensayo de Sirvidia Naipaul sobre su padre, un libro que se llama El escritor y los suyos, en que Naipaul habla de su padre. Su padre escribía novelas igual, muy exteriores y muy totalizantes, ¿no? La novela Total famosa. Y señala que en la Trinidad de esos años era imposible escribir sobre tu padre o tu madre. Hubiera hecho que el público se riera de uno, porque hay cosas mucho más urgentes que hay que reparar. Y la novela autobiográfica, que es algo que ya empiezan a hacer los editores del boom años después, El pez en el agua, era impensable en esos años. Para un escritor del boom era fundamental preguntarse qué es ser latinoamericano.
Para un escritor del boom, en ese momento del boom, era necesario o único preguntarse qué lugar ocupo yo frente al poder que me gobierna, el dictador que está sobre mí, el partido político al que voy a pertenecer. Para un escritor del boom es fundamental preguntarse cómo abordo y nombro Latinoamérica, que no ha sido nombrada. Pues bien, el dictador, como les dije yo, es como el lugar al que hay que ir a representar. Y sin embargo, en la representación de los dictadores hay enormes características biográficas y de afecto individual. No voy a detenerme en eso mucho, es para un ensayo, pero es evidente que un dictador de Vargas Llosa no genera nostalgia. El jaguar, que es autoritario, no nos da simpatía. Y el Odría, que está detrás de toda conversación en la catedral, no nos parece un personaje que pueda generar lirismo, porque Mario Vargas Llosa tiene en estas imágenes del poder autoritario la imagen de un padre, ¿verdad?, que luego revelaría en El pez en el agua de una manera descarnada, un padre que lo golpea, que insulta a la madre delante de él y que irrumpe en su vida como un dictador irrumpe en una sociedad. En una conferencia que daba en Lima comparábamos a Kafka con Vargas Llosa. Para Kafka el poder autoritario está desde siempre. Desde que él nació su padre estaba ahí y un personaje kafkiano está ante el poder sojuzgado desde que abre los ojos. En Vargas Llosa, en cambio, en la propia biografía, el dictador irrumpe. Irrumpe cuando él tiene 6 años, me parece, está en Piura, en el malecón de Iguren, y le dicen: tu padre no ha muerto, tu padre ha llegado, y llega. Es casi como un golpe de Estado biográfico. Y a partir de ahí se genera este rebelde, que es el que la Academia Sueca premió. Al dictador hay que destruirlo, hay que derrocarlo, hay que ir sobre él. Ustedes piensan en el patriarca de García Márquez, hace las cosas más atroces que se pueden imaginar, ¿verdad? Cocina vivo a un general, o da de comer a sus, ¿no?, a sus funcionarios, cosas tan atroces como las que cuenta Vargas Llosa en La fiesta del chivo, y sin embargo El otoño del patriarca está lleno de un spleen, de un lirismo, ¿verdad? Porque la biografía de García Márquez le trae a él la imagen de un militar que es el abuelo. El padre está ausente, el padre es un telegrafista, se va, ustedes recordarán El amor en los tiempos del cólera, se va con la madre porque el abuelo no quiere esa pareja para su hija, y García Márquez crece con el abuelo. Por eso es que no lo quiere matar en 100 años de soledad. El personaje Buendía no muere, porque García Márquez no quiere que se muera, porque eso es la imagen de su abuelo. Y ahí ustedes ven incluso la visceralidad con la que Vargas Llosa en la vida real trata a los dictadores y el apego, la cercanía que García Márquez ha tenido, por ejemplo, con Fidel Castro, ¿no? Eso está señalado desde señas biográficas, es muy interesante. Hay un padre vertical y un padre querendón. Una cosa que le dice García Márquez a Hars en Los Nuestros es muy interesante. Hars, que está criticando tanto que no enfocan el tema interior, le dice: estoy escribiendo una novela, le dice García Márquez, está hablando del otoño del patriarca, en el que me voy a preocupar menos por los efectos sociales que por la patología del personaje. Y dice que le está generando dificultad hacer el retrato interior del hombre. Si ustedes recuerdan, el otoño del patriarca cuenta unas atrocidades impresionantes, ¿no? Este hombre se encama con todas las mujeres que desea, las tiene todas a su disposición, mata a todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, es un personaje, no sé si simpático, pero sobre el que hay una gran compasión durante toda la novela. El otoño del patriarca ya es un momento en el que estos personajes que han cumplido esa misión social empiezan a nombrar las cosas por sus nombres, empiezan a acercar a la imagen paterna. Este es el año 74, el momento en el que Mario Vargas Llosa, además, El otoño del patriarca es la novela posterior al gran fresco colectivo, que es 100 años de soledad, y Vargas Llosa, cuando ha llegado al gran fresco colectivo, que es Conversación en la catedral, pasa a escribir Pantaleón, una historia muy puntual, y luego La tía Julia y el escribidor, que es un cambio absolutamente radical en la obra de Vargas Llosa. Primero, deja la tercera persona, es el maestro de la tercera persona, desde Flaubert, y toma la primera, una cosa rarísima. De ahí viene Jaime Bailey, de La tía Julia, ¿no? Y aparece Marito, y vean qué influyente, por lo menos en la literatura de Bailey, ha sido esta novela. También está empezando a dar el salto, más radical incluso que en el caso de García Márquez. El otoño del patriarca ya es un libro bisagra. Tiene la agenda del boom y la intención de nombrar a la gente de una manera más interior. La tía Julia es mucho más radical,
el personaje se llama Mario, algo impensable por Narciso en los años 60, y va a narrar la historia con su tía. En mi caso, estos escritores que empiezan a nombrar las cosas así, que narran relaciones sentimentales, a nosotros nos llenan de cariño. A mí me es menos intimidante y me resulta mucho más cercano. Voy a leer una segunda cita de Alberto Fuguet en la antología Macondo. Estos son los parricidas de Gabriel García Márquez. Dice una cosa muy interesante. Dice, el gran tema de la identidad latinoamericana, en su prólogo Alberto Fuguet, ¿quiénes somos?, pareció dejar paso al tema de la identidad personal. ¿Quién soy? Los cuentos de Macondo se centran en realidades individuales y privadas. Suponemos que esta es una de las herencias de la fiebre privatizadora mundial. Nos arriesgamos a señalar esto último como un signo de la literatura joven hispanoamericana y una entrada para la lectura de este libro. Pareciera al releer estos cuentos que estos escritores se preocuparan menos de su contingencia pública y estuvieran retirados desde hace tiempo en sus cuarteles personales. No son frescos sociales ni sagas colectivas. Si hace unos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre tomar el lápiz o la carabina, está refiriéndose a Cuba, ¿no?, es lo que forma y desune al boom, ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre Windows 95 o Macintosh, ¿no? Bien, yo diría que el escritor en este momento, los nietos del boom, por llamarlos de una manera, están preocupados por ese interior. Ya no nos importa la pregunta de ser latinoamericano, yo diría incluso que ya perdió lugar. Importa qué es estar parado en el mundo, ¿verdad? Qué es estar aquí, más allá de ser peruano, ecuatoriano, colombiano. Lo otro es que no tenemos tarea social, ya no hay. Estos señores la hicieron, terminaron de hacerlo el 19 y han empezado a prefigurarlo el 20. A mí me parece que eso es impresionante en el caso de todos estos escritores, ¿no? Y porque además este equívoco del que habla Vargas Llosa ya se resolvió. Ya nadie nos llama para opinar sobre política. Estamos viéndonos a nosotros mismos, y para política hay otra gente más autorizada que nosotros, ¿verdad? Hay una carta en la que Vargas Llosa le dice a Günter Grass: señor Günter Grass, usted y yo somos los últimos dinosaurios de una generación de un tipo de escritor que está desapareciendo. ¿Bien? Y otra cosa es que no nos preocupa ya la posición social, nuestra posición social frente al poder. Nos importa nuestra posición frente a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras novias, a nuestros amigos, a nuestra identidad sexual, que es un tema también muy, muy fuerte en la literatura, a nuestro cuerpo, hombres y mujeres, ¿verdad? Bien, para terminar, José Donoso planteaba en el año en que escribe Historia personal del boom, ¿qué quedaría del boom? Hace unos buenos años, esto es en el año 70 y algo, 70 y Donoso dice una cosa bien interesante. Él habla del muralismo mexicano y dice desde su angustia que eso le podría pasar al boom. Dice: el recargamiento de una retórica gesticulante y pedagógica ha perdido toda elocuencia en el caso del muralismo, cosa que muy bien puede sucederle al boom dentro de 1 o 2 décadas. Bien, yo señalaría que lo que va a quedar, aparte de estas obras marmóreas, gigantes, impresionantes de lenguaje, son las obras que estos escritores escribieron después y que son mucho más personales y en donde el lenguaje incluso apela mucho más a la emoción y a la conmoción. García Márquez y Vargas Llosa me parece que son los más interesantes. Yo, por supuesto, apostaría por Vargas Llosa porque soy peruano también en parte. Pero es claro que cuando Gabriel García Márquez escribe El amor en los tiempos del cólera o Vivir para contarla, genera sobre una generación de escritores una enorme conmoción. Habla de la historia de sus padres, ¿verdad? El telegrafista y su madre y su abuelo, y genera esta novela romántica extraordinaria. Y Vargas Llosa, desde La tía Julia, ha seguido un camino de novelas en donde Mario es un protagonista principal. Acá hay 2 movimientos interesantes. Luego Vargas Llosa empieza a trabajar una novela que ya no busca el colectivo, busca lo individual, y empieza a hablar de sus asuntos. Se pone en escena en Italia, caminando en Florencia, cuando ve la imagen del personaje en El hablador. Se pone en escena investigando para escribir una novela que es Historia de Maita, hasta que en un momento, luego de la crisis de las elecciones presidenciales del año 89-90, escribe El pez en el agua. Ese libro para mí es absolutamente fundamental. Primero porque Mario, ante el padre, se llama Mario, y es Mario porque es no ficción, y el padre se llama Ernesto Vargas y es no ficción también. La novela, porque es una novela, aunque algunos piensen que es un libro de memorias, no lo es. Es a mitad de carrera de Vargas Llosa, y la estructura del pez en el agua se lee como la estructura de una serie de novelas trenzadas, tal cual. Narra la historia del niño ante el papá, tiene algunos de los pasajes más viscerales de la obra de Vargas Llosa, incluso al nivel de La ciudad de los perros.
narra cosas tremendas que uno realmente se sorprende de que hayan podido ser escritas con ese nivel de visceralidad y tan descarnadas por un autor del boom. Pareciera ser otro escritor, realmente. Y la historia del candidato que sale a enfrentar la amenaza totalitaria. El niño va a ser golpeado por el padre, va a irrumpir una dictadura sobre él, una dictadura personal, biográfica, y el candidato sale a enfrentar la posibilidad de un dictador. Yo creo que Vargas Llosa en el 87 sale a enfrentar a su papá. O sea, Alan García, cuando privatiza la banca y va a ganar el poder, se está adueñando de la casa que es el Perú, y él está saliendo a defender a ese niño que está en los capítulos impares. La estructura de vasos comunicantes, que es suya, ¿verdad? En los capítulos que se van interpenetrando, lo que nos muestran es a un candidato que está buscando abrazar a ese niño. ¿Qué fue? Y lo conjura. La tía Julia, esta novela en la que aparece, no es una novela de amor. Yo siempre he tenido discusiones sobre eso. No es una novela de amor, es una novela de poder doméstico, ¿verdad? El niño, Marito, se enamora de la tía porque solo va a ser adulto, se casa adelantando la edad que debería tener, falsificando un documento, y la novela no termina cuando se aman o se desaman, cuando la tía Julia lo deja, ¿no? La novela termina cuando el padre aprueba el matrimonio. Dice, está bien, eres un hombre, ¿no? Después de perseguirlo con un revólver, vete con la tía. Ahí se terminó la novela. Realmente es un trabajo de pararse frente al padre. Un par de observaciones antes de terminar mi intervención. Cuando El pez en el agua se publica, Mario Vargas Llosa nunca vuelve a usar a Mario como personaje de ninguna ficción. Espero que no lo haga para no desmentir mi idea, pero no lo vuelve a hacer, ¿sí? Y yo creo que conjura algo que para un escritor de mi generación es como una lección de viejo dinosaurio que hace cosas que nosotros deberíamos estar haciendo. No tengo la menor duda de que El pez en el agua es fundamental para la escritura de libros como Missing de Alberto Fuguet, un libro de no ficción en el que Fuguet conjura al padre, una gran novela, y El olvido que seremos, ya lo he dicho, de Héctor Abad Faciolince, libros sobre los que Vargas Llosa ha escrito artículos. Finalmente me parece que allí el gran maestro de lo colectivo conjura un asunto doméstico y atiende algo que nos interesa a nosotros. Lo último que diré es una operación textual que me parece súper fascinante, que es la siguiente. En El pez en el agua, Vargas Llosa escribe el gran acto que funda su formación de escritor, este padre que irrumpe, y en la página 3 más o menos escribe lo siguiente, dice: aprendí a leer en la clase del hermano Justiniano, en Cochabamba. Fue la cosa más importante que me pasó en la vida. Hasta la tarde en el malecón de Yiguren, que descubrí que mi padre, en fin. En el discurso del Nobel, 12, no sé cuántos, 20 años después, escribe, empezando: aprendí a leer en el colegio, ¿no? En la clase del hermano Justiniano. Fue la cosa más importante que me ha pasado en la vida, punto aparte. El padre no está. Que él haya casi citado, no sé si consciente o inconscientemente, habría que preguntarle, el texto del pez en el agua biográfico, en esa biografía resuelta, feliz, armónica, ese Aleph biográfico que es el premio Nobel, a mí me indica que conjuró al papá. Esa es una lección de acercamiento al asunto interno del escritor de una manera descarnada, muy siglo XXI, ¿no? Y me parece que es una gran lección para un escritor o un nieto que se siente orgulloso de que su abuelo sea tan cool y tan valiente para escribir sobre sus cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jeremías. Hemos cubierto la parte que corresponde de la comunicación desde personas vinculadas directamente a la literatura del boom, y ahora vamos a pasar a la perspectiva fundamentalmente del crítico. Está a cargo esta intervención de José María Pozuelos y Bancos, murciano, nacido en el año 1952, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, de cuya Facultad de Letras ha sido decano. Es crítico literario en el suplemento cultural del diario ABC, profesor visitante y conferenciante de diversas universidades europeas y americanas, y ha publicado diversos libros, por lo menos una docena de libros sobre teoría literaria, ficción contemporánea e historia de la literatura española. Su obra más reciente es Las ideas literarias,
1200-2010, del 8º volumen de la historia de la literatura, qué periodo tan larguísimo, la historia de la literatura española en la editorial Crítica. José María, tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias. Estoy feliz de encontrarme de nuevo en Valladolid, una universidad a la que siempre he admirado y con la que tengo, la he admirado porque tengo también aquí pues muy buenos colegas, muy buenos amigos. Entre ellos cuentan pues el responsable de la cátedra Vargas Llosa en esta universidad, Germán Vega, y José Ramón González, y bueno, y otros muchos que están aquí presentes, pero ellos como directamente implicados en la organización de este congreso, o de esta parte del congreso que desarrolla en Valladolid, les quiero agradecer ese trabajo que realmente pues, nos convoca a diferentes críticos, profesores, los que coincidimos como críticos, profesores, escritores, los escritores que también son profesores o críticos, en fin, una especie de visión que pudiera en cierta forma plantearnos todos qué significaría hoy. La excelente intervención de Jeremías Gamboa me ha dado pie, porque nosotros, los tres que hoy hemos intervenido, no habíamos programado una secuencia que, sin embargo, está siendo, quiero decir, de la más general, global, de la recepción del boom, ¿no? Que Will ha hecho, a un enfrentamiento más particular con relación a algunos de los dos, básicamente escritores que más le han interesado, en los que he ejemplificado, García Márquez, y finalmente acabado en Vargas Llosa. Entonces, y la tercera intervención, que va a ser la mía, va a centrarse en una sola obra de Vargas Llosa. Quiero decir que hemos ido y además él ha dicho, la última obra de Vargas, o sea, la literatura posterior de Vargas Llosa, y yo voy a centrarme precisamente en la última novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, porque la veo representativa de dos situaciones importantes. Una es más general o externa, que es la relación que el fenómeno del poscolonialismo está dando como revisión histórica, que desde la literatura, a través de muchos escritores americanos y también europeos, y, en fin, o hindúes o de Trinidad, como Naipaul, han hecho del fenómeno colonial, ¿no? Esto. Pero luego esto es una vertiente. ¿Por qué? Porque El sueño del Celta trata básicamente de un personaje, Roger Cashman, que es un personaje que hizo dos informes que están articulando la novela de Vargas Llosa, que se concibe como una biografía novelada, por así decirlo, de Cashman. Cashman hizo un informe sobre el Congo, sobre la explotación del Congo, y otro sobre la Amazonía, o esa misma explotaciones, digamos, coloniales, ¿no? de empresas inglesas en el caso de la Amazonía, belga en el caso del Congo, de la riqueza natural de un país y lo que eso implicaba. El fenómeno colonial, de explotación colonial, pero, y la última parte de la novela, porque Cashman es uno de los pioneros en la lucha de la independencia, por la independencia de Irlanda, de su país, ¿no? Y por lo tanto, por conseguir la independencia con relación al Reino Unido, a la corona británica. Bien, pues esa biografía compleja de un personaje que es además muy complejo le interesó mucho a Vargas Llosa, porque la descubrió a partir de Conrad, de Joseph Conrad. Como ustedes saben, una de las novelas más conocidas, quizá la más conocida, y es importante, del modernismo inglés, es la de Corazón de Tinieblas, o El corazón de las tinieblas, de ambos modos se ha traducido, de Joseph Conrad, que es un polaco, pero que escribe en inglés, un polaco de origen, pero bueno, que escribe, forma parte de la literatura
inglesa. Bien, pues Conrad, el personaje de Cashman aparece porque es compañero de Marlowe, de Conrad, bueno, de Conrad en realidad y de Marlowe en la novela, en el Congo, en la aventura del Congo. Entonces esto le interesa a Mario Vargas Llosa, incluso viaja al Congo y parte de la novela él persigue, o sea, es fruto de la documentación que él ha hecho de pesquisa en torno a esa atmósfera y a ese personaje. Y luego también lo traslada a la Amazonía, al Perú, o sea, a una zona en la selva entre Perú y Colombia, el Putumayo, en la frontera de Perú con Colombia, en plena selva amazónica, donde transcurre la segunda parte de la novela. La tercera es el tema irlandés. La novela tiene estas 3 partes, además así propuestas. La primera parte se llama el Congo, la segunda la Amazonía, la tercera Irlanda. Lo de Irlanda lo voy a dejar fuera porque me va a interesar mucho más el planteamiento que Vargas Llosa hace con relación al hecho colonial, comparándolo con el planteamiento que hace Joseph Conrad. Quiero decir, hay un diálogo de todo escritor, todo gran escritor, y Vargas Llosa lo es, se mide, quiere medirse y alguna vez se quiere medir, y hace bien en hacerlo, con los grandes escritores. Quiero decir que un escritor en realidad dialoga con los que le han precedido. Un escritor no escribe para profesores. No, los profesores es una cosa que ya después vienen o no vienen, o tal, o hablan o no hablan. Tampoco para críticos, ¿no? Aunque los críticos a veces creen que sí. No. El verdadero escritor está dialogando con él mismo y con los escritores que le han precedido. Allí hay lo que Harold Bloom llamó una ansiedad de la influencia, una angustia de la influencia, ¿no? En el cual al mismo tiempo hay un homenaje, pero al mismo tiempo, para ser, tienes que separarte. Obviamente, cuando Vargas Llosa toma el tema, el mismo tema, y además con un mismo personaje que tiene que ver con Conrad, con el Roger Cashman, obviamente sabía que era un desafío enorme. Quiero decir, porque Conrad es una gran referencia en la literatura universal. Sabía del riesgo. Y lo que hizo fue hacer algo completamente distinto a lo que hace Conrad. E incluso hay un diálogo que voy a analizar en torno al fenómeno Conrad y a las distintas opciones literarias, pero también, en cierta medida, cívico-ciudadanas que tiene un escritor con relación al fenómeno de la colonia o del postcolonialismo. Por así decirlo, ya lo enuncio, Conrad desarrolla un tema de intensidad simbólica, es un modernista desconfiado de las posibilidades del sentido, y intenta narrar el sinsentido, y Vargas Llosa es un ilustrado, progresista, hijo de la Revolución Francesa, que recupera el ámbito del realismo para intervenir, para intervenir socialmente, para hacer una denuncia explícita de un hecho, para intentar explicarse el Perú, o intentar explicarse África, o intentar explicar Europa, e intentar explicar América, intentar intervenir en lo social, estableciendo, por tanto, esos ámbitos de desarrollo como ámbitos en los cuales se esté enfrentando un problema que nos afecta, que es la dominación del otro y la injusticia y la posibilidad o no de hacer justicia. Finalmente, Vargas Llosa tiene un optimismo en esta novela radical con relación a las posibilidades de restituir en cierta medida una justicia. Conrad no. Conrad no se había planteado ese problema. No se había planteado. Se había planteado el problema de otro modo. Ahora veremos cómo dialoga
Vargas Llosa con Conrad en esta novela, que es, bueno, es mi ponencia, vamos, lo que quiero decirles. Hay otro elemento novelesco. Bueno, entonces la novela bascula constantemente entre lo que podríamos llamar el elemento novelesco literario. En cierta medida él tiene un gran personaje, porque es un personaje que se decía que, o se piensa que era homosexual. Vargas Llosa por ahí pasa sin hacer de eso un tema importante, lo deja fuera, pero no deja de sugerirlo, porque ciertamente es un personaje solo, quiero decir, es un personaje que no tiene amor. En una sociedad en la cual la homosexualidad generaba una soledad radical, ¿no? Entonces, pero esto está sugerido, ¿no? Es solamente sugerido. Hay un destino de Casement de compromiso con su idea liberalizadora, que es también la novela un proceso de desengaño, porque la novela comienza en la cárcel, cuando Casement va a ser juzgado y finalmente fue ahorcado. Quiero decir, entonces, claro, hay un elemento de fracaso vital de alguien a quien la van a acusar de traidor, ¿no? Y entonces, la novela está en la cárcel, ¿no? Y hay un diálogo, es lo más novelesco de ella, y además a mí es lo que quizá más me gustó de ella, con el carcelero, Mr. John Ellis, un hombre atormentado por la soledad, que ha perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial, y hay un diálogo muy interesante de carcelero encarcelado, ¿no? de encuentro humano, que es donde Mario Vargas hace se muestra novelista, ¿no? Está interesado en lo que podrían decir tanto lo que se dicen explícitamente como lo que no se dicen, pero se dicen en los gestos y en los silencios, el uno y el otro en ese diálogo. Y fuera de ese diálogo, básicamente el desarrollo de la novela, Vargas Llosa no ha querido que sea excesivamente inventivo. Esto es, él no ha querido, y esto yo creo que es una opción literaria, él tiene una capacidad fabuladora probada, entonces podía perfectamente haber construido toda una fábula. Sin embargo, él ha querido plegarse bastante a los informes del propio Casement, porque se da la circunstancia de que Casement publicó 2 informes por encargo, uno sobre el Congo y el otro sobre la Amazonía. Están publicados y los ha visto Vargas Llosa y ha trabajado con ellos. Entonces, en la novela, al mismo tiempo que el personaje, el interés del personaje, está el interés por la situación que el personaje ya denunció en esos informes, la situación de la explotación colonial. Hay un elemento bastante importante, y es que afecta mucho al elemento del poscolonialismo, que es el proceso de autoconciencia que Casement obtiene cuando va al Congo. La novela comienza, y aquí está el tema del padre, es curioso, pero aquí está otra vez el tema del padre. La novela comienza con Roger Casement, la relación de Roger Casement con su padre, que es el padre sirvió durante 8 años en el 3er Regimiento de Dragones Ligeros en la India. Es un padre de la corona británica. La India, como saben, era colonia británica hasta Gandhi, quiero decir, hasta muy pronto, hasta hace poco, y presenta al niño Roger oyendo las historias bélicas que le contaba su padre sobre aventuras bélicas transcurridas tanto en la India como en Afganistán, que literalmente, dice la novela, en las remotas fronteras del imperio. Pakistán, India, Afganistán, las remotas fronteras del imperio. Pero hay un signo, hay otro signo. Este padre
que es un militar, nunca le hizo una sola caricia. Lo marca la novela, ¿no? Todo lo que pudo tener de afecto lo tiene de la madre, ¿no? Y entonces hay ahí una metonimia bastante importante, creo, en la propia configuración de la novela, entre el fenómeno de lo viril y la adustez de lo varonil, de lo machista, por así decirlo, de lo macho, y lo militar, que era metonímico en la civil, hasta hace muy poco, por cierto. En esto había una metonimia bastante clara, y el no ser varonil, el mostrar los afectos, las caricias. No, esto es educar a un niño en algo, o sea, muelle, lo vas a mariconar, no sé qué, no sé cuándo, así se decía. Y esto. Entonces, ese fenómeno de la ausencia de afecto de Roger, del niño, está también marcado en la novela, ¿no? Pero ese niño ha construido un imaginario de la colonial que coincide con lo que leía, con las novelas que leía, ¿no? Con hazañas, ¿no? Hazañas bélicas en las novelas de la colonia. Y también con la visita que dice que a Roger le gustaba recorrer los mapas. A Marlowe, en Conrad, también hay una escena en la cual está el recorrido por los mapas, ¿no? Y las ensoñaciones sobre qué ocurriría en estos lugares, etc. Entonces, de niño quiere. Y entonces, ahí nace la admiración de Roger Casement, tanto por David Livingstone como por Henry Morton Stanley. Livingstone de modo lejano, porque no, pero a Morgan Stanley sí lo conoce. Y y hay un diálogo en la novela que la novela reproduce, que es importante y que les voy a citar. En ese diálogo, Morgan Stanley, Roger Casement se muestra crítico, empieza a ver que a esta gente, a estos congoleños, los están engañando de modo... en fin, bueno, no solo engañando, sino explotando, pero además de un modo cruel, ¿no? Cruel y esto. Entonces, claro, el discurso al que él se había apuntado era el discurso que Leopoldo II, y ese discurso, por cierto, está también en la novela de Conrad, ¿no? La idea de Leopoldo II como civilizador, ¿no? Pero claro, el Congo era una finca familiar de Leopoldo II, rey de los belgas. Pero se decía que era cristianizador y civilizador. Entonces, ahí hay un texto en el que yo, que Vargas Llosa ha concentrado y que yo les voy a leer, porque creo que él ha concentrado allí un fenómeno fundamental, que es el espíritu de la colonia, que es el espíritu de la con 3 Cs, dice Vargas Llosa: cristianismo, civilización, comercio, ¿no? Las 3 Cs estaban unidas, ¿no? El cristianismo, la civilización y el comercio. Y entonces Vargas Llosa hace que sea Morgan Stanley, en una discusión con Roger Casement, el que enuncia lo siguiente: vendrán misioneros que los sacarán del paganismo y les enseñarán que un cristiano no debe comerse al prójimo. Médicos que los vacunarán contra las epidemias y los curarán mejor que sus hechiceros. Compañías que les darán trabajo. Escuelas donde aprenderán los idiomas civilizados, donde les enseñarán a vestirse, a rezar al verdadero Dios, a hablar en cristiano y no en esos dialectos de monos que hablan. Poco a poco reemplazarán sus costumbres bárbaras por las de seres modernos instruidos. Si supieran lo que hacemos por ellos, nos besarían los pies. Fíjense hasta qué punto es un discurso colonial, pero que, por cierto, Edward Said reprodujo muchos de estos tanto en Orientalism, ¿no? Hay toda una tradición de discursos semejantes, quiero decir, discursos y del propio Leopoldo II de Bélgica, cuando crea la Sociedad
civilizadora del África, le llamó la sociedad geográfica civilizadora del África. En ese discurso hay toda una ideología del salvaje, ¿no? O sea, del africano salvaje, al que se tiene que liberar de su salvajismo y entonces integrar en la civilización. Cristianismo, civilización y básicamente, claro, comercio, el que es lo que justifica las otras dos. Bien, Conrad no podía faltar, por tanto, tampoco en esta, en esta construcción. Roger Caseman sufre una crisis y entonces Vargas Llosa arranca de ahí para establecer la crisis. Es un diálogo con Conrad. Pero el diálogo con Conrad lo establece de dos modos. El uno, a partir de que Roger Caseman no recibe en la cárcel la firma de Conrad para liberarlo. Hay todo un movimiento que lleva a un personaje, todo esto es biográfico del propio, y que Vargas Llosa ha recogido como datos biográficos del propio personaje, que fue persona histórica, y que es personaje en su novela, ¿no? Alice, un personaje amiga y comprometida con la causa pro-irlandesa con Roger, le visita en la cárcel y entonces Roger y le habla de que de que han pedido un indulto, de que han pedido que puede ser, para que no sea ajusticiado, eso sea, que no sea ahorcado, y entonces y hay todo un movimiento. Y entonces Roger pregunta, ¿ha firmado Conrad? Y Conrad no firmó la carta de apoyo, que sí firmaron Yeats, el poeta, el gran poeta irlandés, y también Bernard Shaw. O sea, quiero decir, los otros dos grandes, y sin embargo, pero Conrad no firmó. Y entonces, cuando lo había conocido, ¿no? Esto es un elemento que Vargas Llosa no deja de decir o de significar, independientemente de que, y además de marcar que Caseman tuvo bastante que ver en la configuración del Corazón de Tinieblas o Corazón de las Tinieblas. Es más, crea Vargas Llosa una escena en la cual hay un diálogo en el que Conrad le dice a Caseman: «Usted debió figurar como coautor de ese libro, Caseman», afirmó palmeándolo en los hombros. «Nunca lo hubiera escrito sin su ayuda. Usted me quitó las legañas de los ojos sobre el África, sobre el Estado independiente del Congo, sobre la fiera humana». Fíjense ustedes en esta cita, en los tres elementos, pero sobre todo en su progresión. El África, el Estado independiente del Congo, sobre la fiera humana. En esta serie, Vargas Llosa, que es el que la ha creado, porque no está, es una reconstrucción de una conversación que no está documentada. Quiero decir que esto, ¿no?, es una novelización que Vargas Llosa hace del encuentro de dos personajes, ¿no? Entonces, pero fíjense en la serie, el África, Congo, fiera humana, que realmente es, yo creo, la que coincide con el libro de Conrad. Conrad parece que va a escribir sobre el Congo, sobre el África, Corazón de Tinieblas, parece que va a escribir sobre el Congo, y finalmente sobre lo que escribe es sobre la fiera humana. En cierta medida hace una prospección sobre el alma, ¿no?, sobre el vacío, sobre la maldad, sobre el horror, que es como termina la novela, ¿no? Entonces esa significación más adelante le hará decir Vargas Llosa a Conrad: es la corrupción moral, la corrupción del alma lo que invade todo en el país. Perdona, Conrad, a Caseman. Es la corrupción moral, la corrupción del alma lo que invade todo el país, repitió con voz hueca, tenebrosa, como sobrecogido. No, es Conrad, por una visión apocalíptica. Una visión apocalíptica. Vargas Llosa cree que Conrad tiene esta visión, y ciertamente la tiene. Quiero decir, de hecho, la versión cinematográfica de Corazón de Tinieblas se llama Apocalipsis Now, que es la versión que Coppola hizo de una versión muy sui generis, porque transcurre en el Vietnam, pero que está claramente significando en la persona de Marlon Brando a este
Kur, ¿no? Entonces esta especie de significado, visión apocalíptica. Lo interesante, y es con lo que voy a dedicarle 5 minutos a este asunto, es la visión dialéctica que Vargas Llosa tiene con relación a Conrad en este asunto. Vargas Llosa es consciente de que quiere elegir otra visión. Para ello, imagina un diálogo que tiene Roger con Alice a propósito cuando se ha publicado El corazón de las tinieblas. Reproduzco el diálogo. Bueno, el diálogo. Reproduzco el texto en el que Vargas Llosa inventa ese diálogo, ¿no? ¿Has leído El corazón de las tinieblas?, preguntó Roger a Alice. ¿Crees que es justa esa visión del ser humano? Supongo que no lo es, repuso la historiadora. Lo discutimos mucho un martes cuando apareció. Esa novela es una parábola según la cual África vuelve bárbaros a los civilizados europeos que van allá. Tu informe sobre el Congo mostró lo contrario más bien, que fuimos los europeos los que llevamos allá las peores barbaries. Además, tú estuviste 20 años en África sin volverte un salvaje. Incluso volviste más civilizado de lo que eras cuando saliste de aquí, creyendo en las virtudes del colonialismo y del imperio. No sé qué texto, ¿eh? Claro, la idea, ¿no? Bueno, continúo. Conrad decía que en el Congo la corrupción moral del ser humano salía a la superficie, la de blancos y negros. A mí El corazón de las tinieblas me desveló en el sentido de que me quitó el sueño muchas veces. Yo creo que no describe el Congo, ni la realidad, ni la historia, sino el infierno. El Congo es un pretexto para expresar esa visión atroz que tienen ciertos católicos del mal absoluto. Fin de la cita. Este texto es clave para entender la novela de Vargas Llosa. Y yo creo que lo sitúa y lo hace tan explícito, no como crítica, sino realmente dice, bueno, Conrad lo que ha hecho es una visión apocalíptica, atroz, pero donde también late una idea. Es decir, es África y es esa selva la que a Kurz lo hace salvaje, o es Kurz el que lleva el salvajismo a esto, ¿no? Y esa dialéctica, y entonces, claro, Vargas Llosa quiere intervenir en ese asunto y hace algo completamente distinto. ¿Y qué hace? Voy a intentar explicarlo de un modo... porque tiene que ver con la estructura literaria. Tiene que ver con la estructura literaria. Esto no son solo ideas, son construcciones literarias, las de ambos, y contrapuestas. Así como Conrad es la novela que tiene un modernista desconfiado para con la realidad, Conrad, con una visión muy típicamente modernista, piensa que la realidad es ingobernable, que la realidad se impone y que finalmente el alma atroz o la fiera humana o el infierno dominan y no hay orden posible en el mundo de la explotación y de la barbarie, sino en todo caso atroz infierno. Y Vargas Llosa se rebela contra esta visión. Vargas Llosa tiene otra idea de la novela. Es la de uno que es heredero de la Ilustración francesa y también del realismo, y que ha aprendido también a que la novela sea también poner orden en el mundo. No de modo puramente esto, sino crear una estructura en la cual la visión apocalíptica sea subordinada, sin embargo, a otra visión que es la sociohistórica de denuncia de la explotación, de denuncia de las estructuras sociales que han dado lugar a esto. Y por eso Vargas Llosa, bueno, por eso, y porque Russell Cageman ciertamente marchó al Perú, pero la segunda parte de la novela es muy distinta.
¿En qué es distinta? En que Vargas Llosa, en la parte que transcurre en el Perú, está dando una visión social del fenómeno. En África la sociedad no aparece. En África aparecen solamente explotadores y explotados, pero los explotadores no tienen rostro. Y sin embargo, o sea, no tienen rostro conocido. O sea, son los funcionarios de la compañía, de la compañía belga. Pero en el Perú tienen rostro. Y entonces Vargas Llosa desarrolla toda una idea del colaboracionismo de unos cómplices burgueses peruanos, colaboradores de la corrupción, pagados, jueces, abogados, y esto, pagados por la compañía, y todo un elemento social que está sosteniendo el orden injusto. Entonces creo que la novela de Vargas Llosa es precisamente la novela de alguien que ha sido luchador político también, o ha querido en cierta medida vincularse a un elemento transformador, y que plantea el fenómeno de la explotación y de la injusticia como algo que debe ser denunciado no solo como infierno, sino también como injusticia que tienen los hombres que reparar en los tribunales. Entonces la novela acaba en los tribunales. Quiero decir, acaba siendo multada esa compañía. Ahí hay, no sé cómo decirlo, hay una ideología del liberal, por así decirlo, de un modo palmario, y con ello ya termino. Vargas Llosa colma la novela, no quiere vacíos de sentido y suturas. Conrad hace una novela vacía de sentido en el sentido no lo colma. Está todo, es caminar hacia Kurz, un Kurz que nunca aparece, y que no está, es como un fantasma al que finalmente vemos el rostro. Camina la novela hacia un sentido que huidizo, fantasmal casi. Y Vargas Llosa no. Vargas Llosa construye un informe en el cual quiere caminar hacia la concreción, quiere caminar hacia... Bueno, porque no iba a hacer lo mismo que Conrad, y no se trataba tampoco de hacer homenaje, se trataba de hacer su propia intervención, desde esto. Así como, por así decirlo, Vargas Llosa Conrad sería la de un poeta metafísico, creyente en el infierno, la visión de Vargas Llosa sería la de un agnóstico liberal, creyente en las últimas posibilidades de un sistema, las últimas, porque ahí hay algo de las últimas posibilidades de un sistema de regenerarse, o por lo menos de combatir de modo directo los abusos del poder. Creo que esta novela está hecha para eso. Y en esta visión Vargas Llosa ha dialogado sobre un asunto y yo lo que he querido mostrar es que dice mucho de su posición ante el mundo. En la última novela, que no es solamente Roger Casement, no. Creo que está señalando en esas opciones una construcción cívica de ciudadano comprometido con la propia realidad. Nada más. Muchas gracias, José María, y ahora le dejo a Ramón la batuta para que oriente y dirija el diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación y por vuestras ponencias y vuestros comentarios. Yo creo que podemos abrir un pequeño turno de preguntas o de observaciones, y sobre todo un poco pensando en que el público tenga oportunidad de comentar lo que quiera, ¿no? Y de que no se marche con la sensación de que había una pregunta que quería hacer y no la pudo hacer, ¿no? O plantear cualquier tipo de, suscitar cualquier tipo de abordaje o acercamiento, ¿no? Un poco por abrir, simplemente por abrir fuego. No quiero, digamos, llevar yo guiar el diálogo, que sea un diálogo abierto, pero sí por abrir un poco el camino, y va a ser una observación que os voy a hacer, y un poco así abrimos el diálogo, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Hay una cuestión del boom que está implícita en todo lo que habéis hablado del boom, pero que quizá convendría abordarlo de una forma mucho más clara, ¿no? Yo creo que en el boom se produce, esa es la impresión que yo tengo, un fenómeno transfronterizo, ¿no? Hemos hablado de los cuatro grandes, tenemos un argentino, tenemos un colombiano, tenemos un peruano y tenemos un mexicano. Y si queremos añadir a Donoso, tenemos también un chileno.
Y si incluso vamos más allá, como ayer comentábamos con Will, si queremos incluso jugando un poco con lo que fue cierta percepción en los 70, sumamos a Juan Guitisolo, tenemos un español. La impresión que da es que, y es muy difícil hablar de la literatura latinoamericana sin que el boom funcione como una especie de cristal que nos condiciona la visión de todo lo anterior. Porque la impresión que da es que la nueva narrativa, los años 40 y 50, cada autor estaba un poco prisionero en su propia tradición nacional. Que no sé si es verdad o es un efecto óptico. Quiero decir, puede ser que a través del boom veamos eso y nos parezca que los anteriores escritores, que Asturias, que Arredas, estaban como encerrados en su propia tradición nacional, y eso se produce, sin embargo, el boom, se produce una especie de ruptura de las fronteras. La pregunta es si eso continúa o no, porque curiosamente tú has hablado de los nietos del boom, has hablado de Macondo. Macondo es un esfuerzo en ese sentido. Quizá el crack no tanto, el crack está más teñido a México, pero Macondo es una antología donde incluye escritores peruanos, españoles, argentinos, chilenos, etc., ¿no? La pregunta es, ¿existe, se mantiene? ¿Eso es una herencia del boom? ¿O esa herencia de alguna forma, especie de apertura de fronteras, se están volviendo a cerrar? Es una pregunta que hago. Simplemente no sé si es verdad o no la percepción que tenéis como escritor en el caso de Jeremías, como crítico que es muy al tanto en el caso de José María o en el caso de Will, ¿no? Un poco para abrir el diálogo, simplemente. Si alguien quiere contestar, vamos. Bueno, sí, a ver, sí, a mí se me ocurren algunas ideas sobre lo que has preguntado. Primero, es cierto que antes del boom existían compartimentos estancos clarísimos. Arguedas no conocía a Icaza, no necesariamente habían solamente relaciones personales físicas. Es particular que Donoso señale que el inicio del boom es un congreso en Concepción, al que no van de los 4 grandes, solo va Fuentes, pero es físico el asunto. Y luego, la pregunta que hace Octavio Paz sobre los latinoamericanos se instala en París, donde todos estos ¿no? se constituyen. En ese momento es que ellos se conocen y se genera y luego el fenómeno editorial que hace Saiz Barral y Carmen Balcells permite que esto aparezca como un grupo que rompe fronteras. Lo que hay después es una nueva, creo yo, una vuelta nuevamente a los países, porque ya no es necesario el contacto físico. Es decir, Macondo es eso, hay una red, ¿no? A pesar de que les es difícil encontrar a los autores y conseguir sus textos, pero ahora ya no es necesario porque hay una cantidad de información. Ser escritor es un privilegio que no tienen los artistas plásticos. En el Perú basta tener un ordenador y comprar libros por Amazon, y uno lee y saber las lenguas, y uno lee lo que sale en el momento en que sale en cualquier lugar del mundo. Entonces ya no es necesario. Lo que sí hay es momentos individuales, es decir, ya no es necesaria la asociación para llegar a un nivel mundial, ¿vale? La calidad y la capacidad. Bolaño es un ejemplo perfecto, él solito no se jaraneó. Marías tiene una posición en Europa clara, ¿no? Y bueno, Isabel Allende en otro nivel, también la suya, es decir, ya no es necesario ser un colectivo para lograrlo, ¿no? Simplemente ser. Y yo ahí considero que hay un elemento que creo clave. Si a mí me preguntaran, ahora lo van a hacer, y ya lo anticipo, pero bueno, lo van a hacer para que lo quede grabado y tal, pero ¿qué es el boom? Yo diría, fundamentalmente es un proceso de visibilidad, de internacionalización y de visibilidad de la literatura escrita en español. Le incorporó, obviamente, la americana, la escrita en español de allá, o sea, en el español de americano, ¿no? Pero también a la propia mucha literatura española se benefició de esa especie de visibilidad, un poco por beneficios colaterales, ¿no? Has citado a Goitisolo, por ejemplo, sería uno, y esto por la vía de Fuentes, de su amistad con Fuentes. Bueno, entonces, toda esta historia, para mí es fundamental, y creo que ha sido lo decisivo. Ha convertido la literatura, una literatura que en algo más que una literatura nacional. Quiero decir, ha convertido, ha creado un territorio de comunicación que ya no está circunscrito a las fronteras de las literaturas nacionales, que eran, ¿no?, las originarias. Y eso creo que ha pasado o se ha construido de ese modo. Quiero decir que cuando un alemán se enfrenta a la literatura escrita en español, ni siquiera muchos de ellos distinguen bien o saben bien o tal las naciones de las que son.
quiero decir, unos y otros, ¿no? Bueno, son americanos, ¿no? Son latinoamericanos, ¿no? Y, entonces, esa especie de conjunto, que es un conjunto cultural, pero que también ha empezado a tener visibilidad que no la tenía, ¿eh? La literatura anterior al boom no era traducida, ¿no? A lenguas, ¿no? Y entonces, claro, ahora sí lo es, mucha de ella, ¿no? Entonces, yo ese sí que creo que ha sido el instrumento decisivo, decisivo. Finalmente nos puso en el mapa, ¿no? Nos puso en el mapa, y eso en el mapa literario, en la República de las Letras, sigue siendo una república dominada por lo anglo-norteamericano, ¿no? Pero aún así algo hay y se lo debemos a estos escritores. Sí, y yo creo que es una combinación de la autopercepción de los autores. Si pensamos bien, por ejemplo, Vargas Llosa ha vivido la mayor parte de su vida fuera del Perú, aunque va. Otra cosa es la importancia de los medios y de la comunicación que mencionaba Jeremías, de la traducción sobre todo. Por ejemplo, cuando Fuentes escribía algunas de sus novelas, mandaba los capítulos que iba terminando a su traductora y casi simultáneamente salían las ediciones en español, el original y una traducción al inglés. Y eso, claro, él ha hablado de un efecto del boomerang. Y esta abolición de fronteras es fascinante porque de eso se trata, por medio de los medios y la autopercepción, como decía Jeremías, pues chileno solo, Bolaño en Barcelona, ¿no? Escribiendo, y los chilenos ha habido cierta reacción que dicen, bueno, tú no eres chileno, ¿no? Y no fue él, pero recuerdo que Voltaire decía que a un escritor le convenía vivir en las fronteras por si acaso, ¿no? El gobierno fuera a censurar y se mudaba a España, digamos, ¿no? Así que todo esto es inevitable, lo que preguntabas tú, Ramón, ¿no? Ya también la autopercepción, sí, eres mexicano, por ejemplo, en la generación de Jeremías y los inmediatamente anteriores, los nacidos del 68 en adelante, y esto también parece ocasionar cierto nacionalismo en sus países de origen. Por ejemplo, cuando Volpi escribe sobre Alemania, muchos otros, digo, alguien como Javier Vázquez, un escritor ecuatoriano que escribe sobre Praga, otro ecuatoriano, Leonardo Valencia, que ha vivido en Barcelona desde el 98, escribe sobre Italia porque es de descendencia italiana también, y todos estos, y que han vivido afuera, esto ya es inevitable. Así que Fuentes se adelantó muy bien, ¿no? Al incluir a Juan Goytisolo, que estaba escribiendo desde África o desde París sobre España. Muchas gracias. No sé si alguien, abrimos el turno de preguntas o sugerencias, comentarios o cuestiones que quieran plantear a partir de lo dicho o a partir de lo que no se ha dicho, ¿no? Porque el boom es tan complejo y tan amplio que seguramente quedan muchas cosas que se podrían preguntar. ¿Alguien quiere...? Ahora mantengo yo el diálogo. No, yo no quiero una novela, solo quiero el título de una novela que sea para cada uno de los que están en la mesa, incluido el rector, la novela del boom que siempre tiene en la cabeza cuando piensan en el boom. La novela tiene que ser, creo yo, 100 años de soledad. O sea, por lo menos de esa... Sin dudas, La ciudad de los perros es... No seas portavoz de otros, sino... Sí, bueno, sí. Para mí La ciudad de los perros. Para mí La ciudad de los perros. Para mí La ciudad de los perros, sí. Vaya, vaya. A mí ahora para una encuesta que creo que se va a publicar en El País, bueno, por lo menos me la pidió el de Cultura del País, la intervención, y preguntaban esto. Y como yo pensaba que todo el mundo iba a decir 100 años de soledad, la evité. No, en serio, no, y porque quería hablar de Ciudad de los Perros, ¿no? Y entonces lo que hice fue el siguiente artificio. Digo, no recuerdo cuál fue la primera. Creo que las leí en simultaneidad. Que creo más o menos así, cuando yo estudiaba preuniversitario, en el año 68, leí La ciudad de los perros, leí 100 años de soledad y leí Rayuela, que fue muy importante para una generación.
Ahora la gente, bueno, ahora es la presencia de Cortázar es el Cortázar de los cuentos, ¿no? Pero Rayuela fue muy importante en aquella construcción de imaginaria, ¿no? Y esas tres, entre esas tres estaba. Lo siento no haber dicho una, pero claro, es que La ciudad y los perros ya la dijo él, 100 años de soledad está en el ambiente y quería yo meter a Rayuela por algo. Sí. Bueno, yo me apunto con Rayuela. Yo era muy niño cuando salió esa novela, claro, la tuve que leer ya en la licenciatura, ¿no? Pero definitivamente Rayuela, y La ciudad y los perros me pareció más difícil. En Rayuela había un juego que me atraía mucho por la rebeldía de cuando eres ya adolescente o estás en la universidad, y me costó bastante leer y entender La ciudad y los perros, ¿no? Por esa complejidad técnica que tiene. Pero sin embargo, con todo lo que mencionaba Jeremías sobre la relación con el padre, etcétera, hay un nivel de identificación bastante importante, ¿no? Pero hay que hablar también, si preguntas sobre una novela, ¿no? Hay un profesor norteamericano que tiene un libro muy interesante en que escoge novelas hispanoamericanas publicadas del siglo XX y por década, y tiene capítulos que se llaman, es el profesor Jan Brushwood, y dice el año de tal y cual, el año de esta. Para el año 62-63 escoge Rayuela, ¿no? Y habla muy bien de La ciudad y los perros, ¿no? Y yo digo, no, esto debe ser el año de La ciudad y los perros y Rayuela, ¿no? Porque yo creo que a la larga probablemente La ciudad y los perros ha tenido más lectores que Rayuela, ¿no? Y ya para terminar la breve intervención, hay una novela fascinante, por ejemplo, para mí de los 80, que es muy breve y es magnífica porque tiene todo lo que tenían las del boom y todo lo que iban a tener las posteriores, que se llama El Entenado, de Juan José Saer, del argentino, que por edad pertenecía, bueno, es de la misma generación creo que era el 38, de la generación de Bryce. Y es una novela sobre la colonia, también está ubicada en España, es breve y es fascinante. Para mí es la mejor novela de los años 80, el 84, El Entenado. Y ahora hay otras, y esto es lo difícil con las generaciones posteriores y la de Jeremías, ¿no? Que son tan buenas, y yo creo que eso se le debe al boom, porque con el boom se aprendió, ¿no? A qué hacer, no solo con la forma, sino con el contenido de la novela. Que me perdonen, ¿no? Todavía yo puedo hablar de forma y contenido. Sí. Pues a mí me resulta enormemente difícil decir una, porque seguramente ha habido una en distintos momentos y siempre ha ido cambiando. Yo reuniría también tres que en este momento me hacen difícil la elección, que serían de Vargas Llosa, Conversación en la catedral; de García Márquez, curiosamente, no 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera; y luego El reino de este mundo, de Carpentier. Claro, sí. No, porque eso fue, no, eso es muy importante, lo del boom, lo que el rector plantea, y es la recuperación, porque el boom, que tiene un origen en 4 o 5, hay que decir 5 porque si no Donoso, que bastante mal lo llevó, bueno, en ese asunto, ¿no? Esa postergación suya, ¿no? Pero él estaba en eso. Bueno, en cualquier caso, pero que sirvió para recuperar a los mayores. Quiero decir, es que, bueno, Cortázar después de todo era mayor, quiero decir que ellos, y Carpentier era mayor, El reino de este mundo es anterior, o sea, era mayor, ¿no? Sirvió para mirar hacia atrás y entonces recuperar a Borges, que estaba en cierta forma tenido en otra cosa, en otro mundo, quiero decir, o a Rulfo y a otros muchos, a Onetti, a estos grandes mayores que son ahora y que ahora están en el mismo conjunto, ¿okay? La gente ya los ve en el mismo conjunto, y yo creo que el boom no tendríamos que estar haciendo una arqueología de quiénes estaban en la foto tal, no, o quiénes son, o los de esto, ¿no? Sino que forman parte de un elemento en el cual hay toda una riqueza familiar,
por decirlo de alguna manera, que incluso se convirtió en una... porque las deudas se heredan se heredan las fortunas, pero también las deudas. Y para la literatura latinoamericana, que es una cosa que es un tema que no se ha planteado aquí, ¿no? La difícil... los nietos tienen mayor libertad. Siempre con las rentas del abuelo los nietos se las gastan a gusto, ¿no? Y dicen, ay, qué bien que el abuelito me dejó, y están agradecidos. Pero los hijos se pelean, ¿no? Los hijos se pelean, ¿no? Entonces ahí ha habido en el post-boom, ha habido unos celos, o sea, ha habido unos escritores que no han admitido al padre. No voy a hablar de quiénes. Francamente, porque había menos talento. Había menos talento, claro. No por nada Vargas Llosa tiene un librito sobre Onetti, no por nada Vargas Llosa tiene un libro que ha salido en francés, creo que no ha salido en español todavía, sobre Borges. Así que... Bueno, sí. yo quería, nada más un poco por cuestiones biográficas, simplemente porque muchas veces, no tanto porque quizás es un análisis objetivo, pues sean las mejores novelas, ¿no? Pero simplemente porque fueron un poco mi punto de encuentro con el boom, sí, 100 años de soledad, La ciudad de los perros, y yo incluiría también, porque para mí representó un momento importante, de un autor que suele estar en torno al boom, Tangente, que es Roa Bastos y Yo el Supremo, una novela que yo leí en su momento con pasión y que yo creo que está incluida también dentro de ese movimiento. Y una novela más, simplemente para ir terminando, y además yo creo que me lo van a agradecer mucho, ustedes entenderán por qué, una novela que yo recomendaría sería una novela que se titula Contarlo Todo, que se va a publicar en Mondadori en abril del año que viene, y que es de Gamboa, y que ahí se resume el boom, el post-boom y los nietos del boom, todo ello. Yo quería decir una cosita nada más, ya que hiciste el cherry, no va a necesitar hacerlo yo. Una cosa entre García Márquez y Vargas Llosa. Yo decía La ciudad de los perros porque es una novela para escritores, es decir, García Márquez cuando uno lo lee, uno siente que eso es una magia imposible de hacer. Cuando uno lee Vargas Llosa y lee los textos de Vargas Llosa sobre la novela, uno siente que eso sí es parte de un trabajo de carpintero que uno puede hacer. Y por eso esa novela y el resto de la obra ha sido tan importante. García Márquez dice, yo no le creo, pero dice que escribe en limpio, un párrafo al día. Yo le creí durante 10 años y no escribí nada bien porque me ponía tensísimo en escribir el párrafo diario. Y creo que nos ha engañado a la mayoría de escritores latinoamericanos. Vargas Llosa dice, escribo nomás, escribo y luego corregiré. Y eso es fascinante. Si yo me quedara con una novela por la perfección, ya que han colocado los precursores, yo diría que la novela perfecta es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien quiere comentarlo, ya vamos. No. Entonces, perdón, me corresponde, había dejado la dirección, me la devuelven. Agradecer a todos de nuevo por su presencia y declarar cerrado este seminario, este acto dentro del Congreso, que espero con este tema, con otros, lo retomemos desde ahora todos los años. Muchas gracias.